Eliminación de contaminantes inorgánicos. Recordemos que la química está dividida en dos áreas, inorgánico y orgánico. Lo orgánico ya lo hemos puntualizado o visto por medio de, por ejemplo, el DBO, que habla sobre la materia orgánica. Entonces, todo lo que proviene de la materia orgánica va hacia ese lado, ¿no? Que son compuestos formados generalmente por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etcétera. Pero bueno, para la eliminación de lo inorgánico nos estamos refiriendo a otros elementos que se encuentran en el agua y que son parte de la materia, sobre todo metales. Entonces, los metales tienen una característica. Al ser metales pesados, ya por el nombre implícito, estos tienden a irse generalmente a las partes más bajas de un lecho, pero algunos otros pueden estar en suspensión dependiendo de la corriente de agua que éste tenga. También algunas otras sustancias tóxicas inorgánicas pueden inhibir la actividad microbiana, es decir, pueden eliminar a los microorganismos que van a hacer un trabajo sobre la materia orgánica y bueno, esto generaría problemas a la hora del tratamiento de agua y puede generar problemas también a la hora de la depuración biológica. Muy bien, entonces algunos de los contaminantes los podemos ver aquí en la tabla, por ejemplo el arsénico, el bario, el cadmio, el cianuro, ¿no? Estos se utilizan ya métodos específicos para tratar de controlarlos, ya que algunos de ellos, por ejemplo el caso del arsénico, suele ser altamente nocivo para la salud. De hecho, muchos venenos se hacen con este tipo de compuesto, y algunos otros que son ya metales pesados, como puede ser cadmio, bario, el plomo. Estos al tomarse pues se pueden depositar en ciertas partes del cuerpo como vaso, hígado, generando enfermedades degenerativas. Para ellos hay métodos alternativos y métodos más usados, ¿no? Como pueden ser las oxidaciones por medio del cloro, la precipitación por el uso, por ejemplo, de la cal, que viene siendo hidróxido de calcio, y también algún tipo de cloración por medio de la inyección de cloro o coagulación, floculación, la utilización de hidróxido de calcio, son opcionales, ¿no? Como en este caso, que tiene la opción. Y bueno, ya depende de la elección del método que se vaya a usar, ya interviene lo que son los costos, interviene también lo que es el que te pueda generar menores problemas. Por ejemplo, en el caso de la precipitación con cal, ya habíamos mencionado que la cal tiene el problema que puede generar mayor cantidad de lodos que la soda cáustica. La otra es la modificación del pH que también va a tener ciertos impactos sobre el tratamiento de agua. Por eso es importante elegir el método más adecuado para este tipo de elementos. Por otro lado, los tratamientos en el sitio del origen, generalmente en poblaciones más pequeñas, son muy complejos para poder remover este tipo de compuestos, ya que son sistemas bastante individuales, muy pequeños, que se hacen en el sitio para el tratamiento de las aguas residuales. Generalmente estas están aisladas, son por vivienda, lo que a veces no permite hacer un retiro adecuado de este tipo de contaminantes y estos pueden llegar a un vertido pues mucho más grandes o irse directamente, por ejemplo, a ríos, ¿no? Generalmente el tratamiento de estos residuos son en plantas más sofisticadas, por así decirlo, y el problema de no ser tratados llegan a una corriente natural y va a tener una afectación sobre los ecosistemas. Muchos de estos metales que pueden ir al fondo y bueno, entran a un proceso de la mineralización del sistema, otros pues van a generar problemas en los posibles organismos que se sirvan de esta agua. Y bueno, aquí entran unos principios que son los principios de geodepuración, que es cuando el agua se depura, donde interviene la acción del suelo como si fuera un filtro, ¿no? Entonces, algunos datos de ellos es que el suelo es una matriz que está conformada por un conglomerado, un complejo de organismos y de minerales orgánicos de la naturaleza que tienen diferente tamaño y distribución y pueden darle cierto tipo de textura,
lo cual va a hacer que el agua pueda permear a través de las diferentes capas. Las características de la estructura del suelo, bueno, tienen que ver con la zona donde esto está, recordando que las zonas generalmente que son de depósitos, como las zonas de deltas, tienen una mayor cantidad de materiales que tienen poro más pequeño como arcillas, y esto pues genera que el agua no sea tan permeable el agua a través del suelo. Entonces, el suelo tiene una capacidad limitada para poder tratar, por así decir, el agua, ¿no? Como si fuera un gran filtro. Y bueno, nutrientes que puede tener también como el amonio, nitrógeno, el fósforo, así como bacterias y virus que pueden estar presentes, retenidos en el suelo, se pueden reactivar, y esto después llegar a una zona donde puede provocar problemas si no se trata el agua antes de usarse. Las arcillas, que tienen una afinidad por el amonio, por este que está aquí, y bueno, porque quedan retenidos en condiciones sin aire, es decir, no hay oxígeno, no hay presencia de la corriente de aire que contiene oxígeno, y este amonio puede transformarse a nitritos y nitratos, que bueno, es un proceso de nitrificación, y alcanzar las capas freáticas o acuíferos. Los nitritos y nitratos básicamente pueden producir ciertos problemas por el crecimiento de plantas, ya que las plantas toman el nitrógeno presente en este tipo de compuestos. Por otra parte, el fósforo, que es absorbido, el fósforo también es un compuesto que es un nutriente, se absorbe por algunos minerales del suelo y forma precipitados que pueden ser fosfatos de hierro, fosfatos de aluminio, fosfatos de calcio, y bueno, esto hace que su tránsito sea más lento en los estratos geológicos, ya que prácticamente se hacen moléculas más grandes. Entonces, la idea es de que el suelo pueda tratarse o pueda remediarse de tal forma que esté en condiciones para su uso, pero el agua les aporta esta cantidad de elementos. Entonces, eso ha generado un problema, por ejemplo, en las zonas de riego, como se ve aquí en la fotografía. El suelo empieza a compactarse y a comportarse pues de una forma diferente en la cuestión de textura, de permeabilidad y este tipo de física de suelo, que bueno, sabemos que nosotros esto lo utilizamos para la producción de alimentos.